Queridos amigos, vamos hoy a analizar astrológicamente la carta de la princesa Diana de Gales. Y en esta carta vemos cómo por sus signos astrológicos marcan un final trágico, un final violento. Desafortunadamente, en la serie Morir están escritos en una carta natal. Y las circunstancias y las condiciones de la muerte también. Recordemos que aun cuando muchas veces nos parezca de una manera inexplicable el fin de una persona y muchas veces incomprensible las circunstancias como se puede producir una muerte, es de recordar que los señores del destino tienen escrito para cada uno de nosotros ese libreto de cómo debemos terminar nuestros días. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, aun cuando nos parezca incomprensible, así deberá ser y así se debe desarrollar. Esta carta especialmente marca muchas condiciones, por lo cual podríamos nosotros indicar que kármicamente estaba conducida a terminar sus días de esa manera. Y también algunos indicios nos pueden indicar de que hubo participación de algunas personas cercanas para que este proceso terminara de esa manera. Vemos cómo su ascendente está regido por Sagitario, cuyo planeta regente Júpiter se encuentra en la casa 2. Este Júpiter en la casa 2 está en oposición a la parte de la fortuna que se encuentra en la casa 8. Y si nosotros le echamos una mirada a su casa 8, encontramos que tiene 5 puntos astrológicos, la mayoría de ellos con no muy buenas connotaciones. Tenemos Plutón, que es un planeta brusco, por decirlo, de circunstancias o de actuar muy brusco. Marte, el nodo positivo de la Luna o la cabeza del dragón. Urano y la misma parte de la fortuna. Y casi haciendo aspecto con la cúspide de la casa 8 se encuentra la luna negra. Entonces podríamos decir que 6 puntos astrológicos en una casa 8 no podrían de por sí indicar nada bueno. Adicionalmente, encontramos que en su casa 2, 4 aspectos, los cuales muchos de ellos hacen oposición a algunos de estos signos o planetas que se encuentran en la casa 8. Si bien de pronto podríamos decir que Júpiter le podría haber indicado una buena fortuna a esta persona, también estaba indicándole unas condiciones de fallecimiento. Encontramos que la luna y la cola del dragón, que es su karma, ambos se encontraban en oposición a estos dos aspectos de la casa 8. Encontramos cómo Quirón también está en oposición a Plutón. Vemos que, y si bien el Sol, que está en la casa 7, y Mercurio, que es el regente de la casa 7, como indicativos del consorte, se encuentran en un aspecto con
Neptuno, indicándonos circunstancias también oscuras o nebulosas en relación con las amistades entre el consorte y la casa de las amistades del nativo. Otro aspecto a considerar es que Saturno radical también se encontraba casi en oposición a la cúspide de la casa 8, por donde nosotros queramos observar o mirar esta carta, hay indicios de un fin muy brusco o muy violento. Es increíble que si bien Júpiter en su ascendente, Sagitario y su regente Júpiter, nos pueden indicar una persona optimista, nos pueden indicar una persona llena de optimismo. Sin embargo, tenemos que su Quirón en Piscis nos da una persona muy melancólica. Y si nosotros observábamos muchas veces la cara de esta persona, especialmente su mirada, era como si guardara por allá en lo más profundo de su ser una tristeza y una melancolía muy grandes. También observamos cómo al estar el Sol y Mercurio, es su regente, en la casa 7, nos indica que su consorte iba a ser una persona de posición o una persona de gran poder. También vemos cómo su casa de los romances o casa del amor, ¿sí?, en donde se halla el planeta Venus, se encontraba en un aspecto con Urano, que pues no nos indica desafortunadamente sino tristezas, sufrimientos y rompimientos intempestivos, ¿sí?, y bruscos. Es una persona signada por la fortuna, signada por el poder, pero también signada por la tragedia. Es como un drama de esos épicos de la Edad Media, en donde la persona, a pesar de luchar contra las circunstancias, estas lograron imponerse al final y conducirla al cumplimiento de ese fin trágico. Observemos un poco lo que son los tránsitos que estaban para ese día. Neptuno estaba encima de Júpiter, estaba encima de Saturno, y Saturno como indicador o segador, ¿sí?, con su voz que cosecha lo que se ha sembrado, al estar en una conjunción con Neptuno, nos indica mucha nebulosidad, mucha extrañeza o muchas circunstancias oscuras, ¿sí?, en ese proceso de muerte, porque Neptuno también estaba haciendo en el tránsito una casi oposición a la casa 8 o a la casa de la muerte. Vemos cómo Urano estaba en ese momento del tránsito pasando por encima de Júpiter radical, y también casi en oposición a la rueda de la fortuna. O sea, es una caída de posición, es una caída de muerte, es una caída fulminante, ¿sí?, de su vida. Encontramos que Plutón, entrando por tránsito, en aspecto casi con su Plutón radical,
con Marte, pues también nos indican circunstancias extrañas, ¿sí? Y ocultas, que solo en ese momento de la tragedia, en donde la casa 12, ¿sí?, o la cúspide de la casa 12 estaba a 3 grados y Plutón se encontraba a 2 grados, y en aspecto con el Marte radical de la casa 8, pues también nos daban a entrever, ¿sí?, que algo oscuro, como se dice vulgarmente, se cocinaba en esos momentos, o que algo trágico se estaba cocinando por personas, ¿sí?, de poder, por personas de bastante, digamos, dignidad o posición. El Sol en tránsito, la Luna y Mercurio estaban transitando, y perdón, también la Luna negra estaban transitando por su casa 8. Y si Plutón, y si el Sol estaba en tránsito con la casa 8 y el Sol radical se encontraba en la casa 7, pues un indicio más de que su consorte, con toda probabilidad, conocía de estas etapas finales de la vida de esta persona. Por donde ustedes quieran observar o mirar, esta carta no nos indica sino una muerte trágica o violenta, que a pesar de sus circunstancias seguramente hubo también manos amigas o manos externas que ayudaron a que se produjera tal fin. Y esta personalidad, conocida como la princesa Diana, ya no volverá a existir en este planeta Tierra. Por más que se hable y por más de que se escriban cantidad o infinidad de circunstancias, allí terminó la personalidad de la princesa Diana. Su alma o su principio espiritual seguramente adquirirá la experiencia de esta vida y renacerá como otra persona, ya libre de estos aspectos kármicos, para poder continuar un proceso de evolución más consciente y más verdadero. Hasta pronto, amigos, nos veremos próximamente. Queridos amigos, vamos hoy a analizar astrológicamente la carta de la princesa Diana de Gales. Y en esta carta vemos cómo por sus signos astrológicos marcan un final trágico, un final violento. Desafortunadamente, el nacer y el morir están escritos en una carta natal, y las circunstancias y las condiciones de la muerte también. Recordemos que aun cuando muchas veces nos parezca de una manera inexplicable el fin de una persona, y muchas veces incomprensible las circunstancias como se puede producir una muerte, es de recordar que los señores del destino tienen escrito para cada uno de nosotros ese libreto de cómo debemos terminar nuestros días. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, aun cuando nos parezca incomprensible, así deberá ser y así se debe desarrollar. Esta carta especialmente marca muchas condiciones, por lo cual podríamos nosotros indicar que
kármicamente estaba conducida a terminar sus días de esa manera. Y también algunos indicios nos pueden indicar de que hubo participación de algunas personas cercanas para que este proceso terminara de esa manera. Vemos cómo su ascendente está regido por Sagitario, cuyo planeta regente Júpiter se encuentra en la casa 2. Este Júpiter en la casa 2 está en oposición a la parte de la fortuna que se encuentra en la casa 8. Y si nosotros le echamos una mirada a su casa 8, encontramos que tiene 5 puntos astrológicos, la mayoría de ellos con no muy buenas connotaciones. Tenemos Plutón, que es un planeta brusco, por decirlo, de circunstancias o de actuar muy brusco. Marte, el nodo positivo de la Luna o la cabeza del dragón. Urano y la misma parte de la fortuna. Y casi haciendo aspecto con la cúspide de la casa 8 se encuentra la luna negra. Entonces podríamos decir que 6 puntos astrológicos en una casa 8 no podrían de por sí indicar nada bueno. Adicionalmente, encontramos que en su casa 2, 4 aspectos, los cuales muchos de ellos hacen oposición a algunos de estos signos o planetas que se encuentran en la casa 8. Si bien de pronto podríamos decir que Júpiter le podría haber indicado una buena fortuna a esta persona, también estaba indicándole unas condiciones de fallecimiento. Encontramos que la luna y la cola del dragón, que es su karma, ambos se encontraban en oposición a estos dos aspectos de la casa 8. Encontramos cómo Quirón también está en oposición a Plutón. Vemos que, y si bien el Sol, que está en la casa 7, y Mercurio, que es el regente de la casa 7, como indicativos del consorte, se encuentran en un aspecto con Neptuno, indicándonos circunstancias también oscuras o nebulosas en relación con las amistades entre el consorte y la casa de las amistades del nativo. Otro aspecto a considerar es que Saturno radical también se encontraba casi en oposición a la cúspide de la casa 8. Por donde nosotros queramos observar o mirar esta carta, hay indicios de un fin muy brusco o muy violento. Es increíble que si bien Júpiter en su ascendente, Sagitario y su regente Júpiter nos pueden indicar una persona optimista, nos pueden indicar una persona llena de optimismo. Sin embargo, tenemos que su Quirón en Piscis nos da una persona muy melancólica. Y si nosotros observábamos muchas veces la cara de esta persona, especialmente su mirada, era como si guardara por allá en lo más profundo de su ser una tristeza y una melancolía muy grandes. También observamos cómo al estar el Sol y Mercurio, que es su regente,
en la casa 7 nos indica que su consorte iba a ser una persona de posición o una persona de gran poder. También vemos cómo su casa de los romances o casa del amor, ¿sí?, en donde se halla el planeta Venus, se encontraba en un aspecto con Urano, que pues no nos indica desafortunadamente sino tristezas, sufrimientos y rompimientos intempestivos, ¿sí?, y bruscos. Es una persona signada por la fortuna, signada por el poder, pero también signada por la tragedia. Es como un drama de esos épicos de la Edad Media, en donde la persona, a pesar de luchar contra las circunstancias, estas lograron imponerse al final y conducirla al cumplimiento de ese fin trágico. Observemos un poco lo que son los tránsitos que estaban para ese día. Neptuno estaba encima de Júpiter, perdón, estaba encima de Saturno, y Saturno como indicador o segador, ¿sí?, con su voz que cosecha lo que se ha sembrado, al estar en una conjunción con Neptuno, nos indica mucha nebulosidad, mucha extrañeza o muchas circunstancias oscuras, ¿sí?, en ese proceso de muerte, porque Neptuno también estaba haciendo en el tránsito una casi oposición a la casa 8 o a la casa de la muerte. Vemos cómo Urano estaba en ese momento el tránsito pasando por encima de Júpiter radical, y también casi en oposición a la rueda de la fortuna. O sea, es una caída de posición, es una caída de muerte, es una caída fulminante, ¿sí?, de su vida. Encontramos que Plutón, entrando por tránsito, en aspecto casi con su Plutón radical, con Marte, pues también nos indican circunstancias extrañas, ¿sí?, y ocultas, que solo en ese momento de la tragedia, en donde la casa 12, ¿sí?, o la cúspide de la casa 12 estaba a 3 grados y Plutón se encontraba a 2 grados, y en aspecto con el Marte radical de la casa 8, pues también nos daban a entrever, ¿sí?, que algo oscuro, como se dice vulgarmente, se cocinaba en esos momentos, o que algo trágico se estaba cocinando por personas, ¿sí?, de poder, por personas de bastante, digamos, dignidad o posición. El Sol en tránsito, la Luna y Mercurio estaban transitando, y perdón, también la Luna negra estaban transitando por su casa 8. ¿Sí? Y si Plutón, y si el Sol estaba en tránsito con la casa 8 y el Sol radical se encontraba en la casa 7, pues un indicio más de que su consorte, con toda probabilidad, conocía de estas etapas finales,
de la vida de esta persona. Por donde ustedes quieran observar o mirar, esta carta no nos indica sino una muerte trágica o violenta, que a pesar de sus circunstancias seguramente hubo también manos amigas o manos externas que ayudaron a que se produjera tal fin. Y esta personalidad, conocida como la princesa Diana, ya no volverá a existir en este planeta Tierra. Por más que se hable y por más de que se escriban cantidad o infinidad de circunstancias, allí terminó la personalidad de la princesa Diana. Su alma o su principio espiritual seguramente adquirirá la experiencia de esta vida y renacerá como otra persona, ya libre de estos aspectos kármicos, para poder continuar un proceso de evolución más consciente y más verdadero. Hasta pronto, amigos, nos veremos próximamente.